Doy la bienvenida al doctor Edgar López, invitado frecuentemente a este programa por su capacidad médica, por su conocimiento y porque obviamente está involucrado en la sociedad relacionada con los problemas del COVID. Él es decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Rafael Andívar y es presidente del Consejo Médico de la Metrópoli Ciudad de Guatemala. Bienvenido, doctor López. Muchas gracias, doctora Redondo. Muchas gracias por su gentil invitación. Yo quisiera ir específicamente a unas preguntas que la gente se hace mucho. Doctor, así con mucha precisión, en la actualidad, ¿cómo se define tener un esquema de vacunación completa? Se define de la siguiente manera: tener una primera dosis, una segunda dosis y un refuerzo, pudiendo ser las opciones, las vacunas de AstraZeneca, de Pfizer, Moderna, Sputnik o Johnson & Johnson, y necesariamente algunas en combinación para lograr este esquema completo al momento actual. Muchas gracias, doctor. Hago esta pregunta porque hay evidencia que sugiere que la variante Omicron es altamente infecciosa y tiene la capacidad de escapar a la protección que ofrecen 2 dosis de vacunas. Entonces, por ello es fundamental saber que se requieren tener 3 y que a eso se le llama un esquema completo. Es correcto. Y a esa tercera, a la que se le llama el refuerzo. En el caso de todas las vacunas, salvo Johnson & Johnson, que para esa no se requerirá de primera y segunda dosis, pero sí una dosis y un refuerzo. Gracias, doctor. Obviamente se menciona también que la protección de la vacuna contra Omicron se reduce principalmente por 2 razones. Porque los anticuerpos generados en la vacunación disminuyen gradualmente con el tiempo desde la primera. En la segunda es que obviamente el Omicron, por sus variantes que tiene, puede escapar a esa inmunidad que está inducida. Es decir, a veces se dice, mire, ¿cuándo fue la primera dosis? ¿Cuándo fue la segunda? ¿Cuándo fue la tercera? Porque hay una disminución de la inmunidad. ¿Así es, doctor? Es correcto, doctor. Así es. Sin embargo, en favor de lo que sucede con el Omicron y para la población que nos escucha, ciertamente, aunque tiene un crecimiento logarítmico, la evidencia de que sea enfermedad menos severa, menos grave, menos enfermedad que nos lleve a un intensivo y eventualmente a casos mortales, compensa esa situación. Doctor, cuando alguien se hace un estudio diagnóstico, pues el famoso hisopado, este hisopado dice que es positivo, o negativo, pero si es positivo, ¿identifica a la cepa como Omicron o no? En el medio actual no, y hasta hace poco tampoco. Y lo único que nos dice el hisopado es: estamos positivos para COVID. Eso es lo que quiere decir el hisopado positivo. Tenemos el COVID. Para poder identificar si existen formas más especializadas a través de las cuales se tipifica la variante. Y entonces nos pueden decir, estamos frente a un COVID por Delta, un COVID por Omicron. Eso hasta hace poco, los valores de referencia locales en el país se tenían que mandar de Guatemala a Panamá o a Costa Rica o a otros lugares. Hoy pareciera ser de que el Laboratorio Central de Salud tiene alguna capacidad para hacerlo, pero es un proceso que está iniciándose. De tal manera que hoy por hoy, lo que me voy a hacer al hospital A, B, C o al laboratorio D, E, F, solo me va a decir si estoy positivo, que tengo la enfermedad. No me dice cuál. Doctor, ¿y es diferente el tratamiento si alguien tiene Omicron u otra variante, Delta u otro tipo, o no es diferente? Muchas gracias. Una pregunta muy interesante. Lo que sucede es lo siguiente. Las variantes diferentes nos llevan al final a COVID. Entonces, lo que tenemos que estar nosotros es atentos al aparecimiento de los síntomas. Como en todo virus, son esos síntomas los que nos predicen a los doctores la forma en que tiene que llegar el consejo médico de tratamiento. Y así, por ejemplo, si alguien está muy sintomático, pues así, en esa medida, es que se le va a aplicar el kit famoso que se recomienda,
que incluso para los que tienen un antibiótico se recomienda en casos, por ejemplo, de evidencia ya de un proceso infeccioso asociado y que puede ser fiebre o que puede ser un hallazgo por rayos X, etcétera. De tal manera de que sí, en general, lo contenido básicamente en el kit que conocemos aplica al COVID en general en sus diferentes variantes. La diferencia es en que tenemos que ser cuidadosos con el aparecimiento de los signos clínicos, sintomatología del paciente, para poder argumentar con más seriedad y especificidad qué tratamiento vamos a dar. Doctor López, muchísimas gracias. Creo que nos ha ilustrado usted muy rápidamente en un tema muy importante. Una pregunta en 30 segundos. ¿Usted recomienda o no el levantamiento de las medidas como está sucediendo ya en muchos países? Todo debe de hacerse con precaución. Creo que todavía tenemos para largo nuestra mascarilla. Creo que el distanciamiento y el lavado de manos son medidas esenciales que debemos de cuidar y seguir manteniendo. Sin embargo, creo que sí podemos ir incorporándonos de acuerdo a protocolos, de acuerdo a la situación general, a actividades que, por ejemplo, la semaforización, y a propósito de eso, ojalá pronto cambie la fórmula e incluyan vacunación y nos permita entonces ir con la prudencia y protocolos establecidos, ir creciendo en la cantidad de actividades que podemos hacer. Doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Acción Positiva, por haber compartido su experiencia con nuestra audiencia. Muchas gracias, doctor López. Un gusto, suerte.